Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en Español. Este día estamos contentos de estar con ustedes porque estamos comenzando una nueva serie que hemos titulado Preguntas que le quiero hacer a Dios. Y obviamente que estas preguntas tenemos que contestarlas desde el punto de vista bíblico. Jesús fue experto en hacer preguntas. Es más, él formuló un aproximado de 307 preguntas durante el tiempo de su ministerio. Le hicieron a él unas 183 preguntas. De esas 183 preguntas, Jesús contestó directamente 3 preguntas. Una de esas es cuando le preguntaron, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y también cuando le preguntaron, ¿eres tú el hijo de el rey de los judíos? Y también cuando le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. Esas fueron las 3 preguntas que el Señor contestó en realidad directamente. Jesús era un experto en hacer preguntas y era bastante conocido por evadir las preguntas, no necesariamente evadir las preguntas, pero las contestaba a veces con una parábola o con alguna pregunta, haciendo otra pregunta, ¿no? Y él era experto en esto. Es más, Jesús era una de esas personas que hacía preguntas muy profundas que demandaban un análisis. Como por ejemplo cuando dijo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? O por ejemplo, ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿O por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Cuando le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Estas preguntas eran preguntas profundas, así que pues las preguntas han sido una fuente muy importante de aprendizaje. Constantemente nosotros cuando hacemos alguna serie de predicaciones sobre versículo por versículo en algunos libros de la Biblia, siempre animamos a la gente a que se haga se formule varias preguntas mientras estudia la palabra. Por ejemplo, una de esas es ¿qué dice el versículo? ¿Qué dice la palabra? El texto. Y uno se puede formular esa pregunta o cuándo lo fue escrito, a quién fue dirigido, dónde fue dirigido, cómo lo hicieron, quién lo hizo. Cuando uno se formula todo este tipo de preguntas, es probable que usted pueda obtener mejor conocimiento de lo que Dios dice en su palabra. Porque esas preguntas son sumamente esenciales. Por eso pensamos que esta serie podría ayudarnos a nosotros a formular algunas preguntas que realmente sean importantes. A continuación, vamos a decir lo que dice la Biblia al respecto de esa pregunta. Yo sé que muchos de ustedes nos están esperando que yo venga y dé mi propia opinión sobre algunas de estas preguntas que se van a formular en esta serie. Yo creo que usted está esperando que se le dé una respuesta desde el punto de vista bíblico. Así que vamos a sacar de la ecuación nuestra propia opinión. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre eso? Entonces, acabamos, por ejemplo, de dejar atrás la celebración de la resurrección. Pero hay una pregunta subyacente en esta, relacionada con la resurrección. Y una de esas cosas es que la pregunta es, ¿por qué Jesús tuvo que morir por mí en la cruz? ¿Por qué Jesús tuvo que morir por mí en la cruz? Si nosotros lo hacemos personal eso, así que somos una de las pocas religiones donde nuestro Dios no muere, donde nuestro Dios no es humillado, donde el Cristo que murió en la cruz y resucitó y está vivo, pero que otras religiones, por ejemplo, no tienen el mismo fundamento. Sus líderes que fundaron sus religiones murieron, pero están muertos. Entonces, no podemos poner en la misma balanza el mismo fundamento de lo que nosotros creemos. Pero el hecho importante aquí es, ¿por qué Jesús tuvo que morir por nosotros en la cruz? Porque si Jesús no murió en la cruz y si Jesús no resucitó, dice Pablo, en vano es todo lo que nosotros enseñamos.
Pero una de las razones importantes para saber por qué Jesús tuvo que morir, y voy a ser sincero, creo que tanto los cristianos como no cristianos podemos aprender de esto. Y una vez que nosotros entendamos tengamos una respuesta favorable a esta pregunta, es muy probable que usted habrá otra actitud hacia esto y tendrá una mejor información. Como dije, vamos a ver cómo la Biblia responde a esta pregunta. ¿Por qué Jesús tuvo que morir por mí en la cruz? Cuando nosotros formulamos esa pregunta, hay que ponerla en alguna especie de contexto para poderla entender. Primero que nada, hay que saber que debemos con certeza que las Escrituras es que Jesús realmente, Él no quería morir. Por lo menos eso es lo que el libro de Mateo va a redactar, de que Jesús en realidad no quería morir. Él estaba en ese día con sus discípulos, Jesús como humano, sabemos que era 100% Dios y 100% humano, y como humano Jesús sabía lo que era sentir el dolor, sabía lo que era tener un estrés al máximo, sabía lo que era la agonía. Entonces Jesús, antes de morir, dice la palabra, estaba con sus discípulos en el huerto del Getsemaní. Y entonces Mateo va a documentar esta parte, lo cual es importante para hablar de que Jesús en realidad no quería morir como ser humano, no quería morir. Y esto es lo que dice el versículo 39 del capítulo 26 de Mateo. Dice, yendo un poco más allá, se postró sobre rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Ahí está bien, observamos que Jesús realmente, como humano, Él sabía lo que esperaba. Él sabía que iba a haber una tortura, iba a haber mucha injusticia y tortura y esclavitud y crucifixión, unas horas terribles que le esperaban, y Él no quería pasar por eso. Pero la parte interesante de eso es que dice, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú que se haga. Ahora, en esta parte, Jesús dice, si hay otra manera de hacer esto, si es posible cumplir, poder redimir al mundo, salvar al mundo, traer salvación al mundo, Señor, habrá otra manera, busquemos otra forma. Pero cuando Jesús dice, pero que no se haga tu voluntad, sino la mía, está admitiendo de que no hay otra forma de salvar al mundo. No hay otra forma de redimir al mundo, de traer vida eterna y salvación al mundo. Entonces, nosotros entendemos esa parte y creo que de alguna forma u otra existen por lo menos 4 verdades bíblicas o razones por las cuales Jesús murió por nosotros, o murió por usted o murió por mí, si lo queremos personalizar. La primera es que Jesús murió para restaurar mi relación con Dios el Padre. Jesús murió para restaurar mi relación con el Dios el Padre. Ahora, para entender esto, para poder comprender esto, tenemos que ponerlo otra vez en contexto y probablemente nos tenemos que remontar hacia el principio, entre la primera pareja, entre Adán y Eva. Adán y Eva tenían una relación perfecta con Dios. Dios los había creado, los había puesto en el huerto, les había dado todo lo necesario para que vivieran felices como nunca quizás. Entonces, estando ahí, Dios los bendijo, estaba ahí, tenían una relación muy perfecta, diríamos, con Dios. Es más, la palabra dice que Dios caminaba con Adán en el huerto. Tenían una relación perfecta. Entonces, pero hasta que Adán y Eva decidieron hacer las cosas a su manera, decidieron rebelarse contra Dios por el engaño de Satanás, se rebelaron, pero lo interesante es que hasta ese punto su relación con Dios era perfecta, con el Padre.
Entonces, Adán y Eva caminaban con estrecha comunión con el Padre, pero lo importante de entender es que Adán y Eva eligieron rebelarse. Eligieron rebelarse contra Dios, seguir su propio camino y hacer las cosas a su manera. Entonces, como punto final, existe una palabra que describe esa actitud, esa acción de Adán y Eva, y es lo que llama pecado. En el momento en que entra el pecado, la palabra de Dios dice que esa relación perfecta se quiebra, se desborona totalmente. Y ya no hay manera de volverla a reconstruir. Entonces parece que no solo fuimos separados de Dios, pero el pecado nos separa de Dios por toda la eternidad, nos dejará fuera del cielo. Por lo tanto, una de las razones por las cuales tuvo que morir Jesús fue para restaurar esa relación con el Padre. Ahora, para poner una forma más fácil de ponerla, déjeme tratar de explicarlo esto como de una forma más vívida. Déjeme ponerlo desde el punto de un escenario de actores. ¿Okay? Primer acto, Dios hizo todas las cosas y todo cuanto existía en la tierra. Dios creó todo, el cielo y la tierra, los animales, todo lo creó el Señor. Y Dios puso todo esto a disposición de Adán y Eva. Primer acto. Segundo acto. Cuando Adán y Eva pecaron, perdimos todo. Todo. Nuestra comunión con Dios, perdimos. Por eso es que nosotros nacemos totalmente separados. Perdimos la comunión con Dios. Y perdimos, y esto como que se perdió bastante rápido, porque el capítulo 1 y 2 habla de que Dios hizo todo. Ya en el versículo 3 habla donde Adán y Eva le dieron la espalda a Dios y se perdimos todo. Es más, desde el capítulo 3 en adelante, vemos todo en relacionado al resto de la Biblia, narra el intento de Dios por redimir a las personas que es de lo que habíamos perdido, que se habían perdido. Acto 3. Jesús lo pagó todo. Eso fue parte del sacrificio. Su sacrificio por nosotros en la cruz nos saldó el precio de nuestro pecado. Saldó el precio de nuestro pecado. Él asumió el castigo que nosotros merecíamos. Él asumió el castigo que todos nosotros merecíamos. Acto número 4. Él recuperó todo. El apóstol Pablo dice que por un hombre entró la muerte y por otro entró la salvación. Referente a Adán y a Jesucristo. Pero en Cristo, realmente Él recuperó todo. En esa acción, por eso en 2 Corintios 5, 17 y 20, habla donde dice que por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron, mas todas son hechas nuevas. Pero dice el versículo 17 que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo al mundo. En otras palabras, Jesucristo fue el vínculo para que nosotros dejáramos de ser enemigos de Dios y nos reconcilió con el Padre. Entonces Jesús recuperó todo. Cualquiera que pertenece a Cristo se convierte en una persona nueva, dice la palabra. Ahora bien, sé que hay muchas personas que dicen que nosotros podemos ser restaurados, nuestra relación con diferentes maneras, a través de diferentes caminos. La verdad es que no es cierto, porque no todas las religiones tienen la misma base. Muchos que comenzaron algunas de las religiones primarias en el día de hoy, murieron, pero están muertos. Solamente el cristianismo es del cual hay documentos históricos de ese Cristo que vivió, murió y resucitó y vive. Entonces, por eso cuando hablamos de que todas las religiones van a Dios y toda la cuestión, eso es una mala teología, porque
tenemos que apegarnos a lo que dice la palabra en Juan capítulo 14, versículo 6, donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. No todas las religiones apuntan a eso, solamente el cristianismo. Entonces, la segunda razón, ahora dijimos, ¿verdad? Que una de las razones, una de las verdades por las cuales Cristo murió por mí es para restablecer esa relación, esa comunión con el Padre. En segundo aspecto, podríamos decir que Él murió por nosotros para pagar nuestra deuda. Una deuda que usted y yo jamás la podemos pagar. No podemos ganarla, no la podemos pagar de ninguna forma. Con nuestras acciones, con nuestras obras. Pero es interesante que los seres humanos parece que todavía siguen tratando de pagar por sus pecados para ganarse la vida eterna. Los ves a veces caminando en las calles diciendo estamos haciendo esto para ganar nuestra salvación. Usted y yo no podemos ganar nuestra salvación. Es imposible. Es imposible. Porque el libro de Isaías dice que nuestras mejores acciones son como trapos de inmundicia delante del Dios santo de la Biblia, imagínense. Entonces, ¿cómo mis obras van a ser suficientes para ganar mi salvación? Entonces, Jesús murió para pagar el precio de mis pecados, para pagar esa deuda que usted y yo no podemos pagar. Hace unos meses entramos a un restaurante a comer. Cuando íbamos entrando había un hermano de la iglesia que se había ido a otra iglesia por mucho tiempo. Fuimos, lo saludé y todo. Y mi esposa y yo nos fuimos, lo sentamos en nuestra mesa. Luego al terminar la comida y estábamos ya listos para pagar, y la mesera nos dice, no, pues su comida, ya su cuenta está saldada. Pero yo me quedé pensando, pues, ¿quién pagó la comida? ¿Verdad? Entonces, así es como esto se mira desde el punto de vista espiritual. Nosotros llegamos a este mundo y ya esa cuenta fue pagada por nosotros. El ticket ya está comprado. El ticket ya está comprado. Todo está hecho ya. Ahora bien, recuerda que el pecado ocurre cuando le damos la espalda a Dios y hacemos nuestras propias voluntades. Ahora, quiero que entiendas esto. Jesús le costó todo. A Jesús le costó todo por nuestro pecado. Entonces, sin embargo, Jesús intervino para pagar tu cuenta y mi cuenta. Una cuenta que usted y yo no la podemos pagar. Primera de Pedro dice, el versículo 3 dice, capítulo 3. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. El justo por los injustos, a fin de llevarnos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Él murió, pero el Espíritu Santo lo volvió a la vida. Entonces, ¿por qué murió Jesús? Por mí, porque yo estaba separado de Dios y necesitaba ser restaurado. Y había esa deuda que no se podía pagar. Pablo decía en Colosenses, capítulo 2, dice, antes de recibir esta circuncisión, dice, ustedes estaban muertos en sus transgresiones, sin embargo Dios nos dio vida en unión con Cristo. Al perdonar todos los pecados, pasados, presentes y futuros, dice, y anular la deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Clavándola en la cruz. Cuando Jesús dijo, consumado es, dijo, la deuda está pagada. Es gratis para usted, pero no es gratis para Dios. Entonces, Jesús perdonó nuestros pecados, Él canceló el registro. Los cargos que se habían levantado contra usted y contra mí, Dios los canceló. Él eliminó al clavarlos en la cruz que hay. Y muchos dicen, bueno, ¿qué de los pecados realmente graves? También fueron clavados en la cruz. Por lo tanto, eso nos debe de motivar a nosotros a amar a nuestro Dios, porque
Él pagó esa deuda. El ticket está comprado ya. Tú no debes nada. Solamente tienes que reconocerlo como Señor y Salvador de tu vida, recibirlo como recibir la salvación que Él te ofrece y vivir para Él. Entonces, no solamente nos reconcilió con Dios, pagó nuestra pena, pero también nos muestra el amor del Padre hacia nosotros. Él nos muestra el amor del Padre hacia nosotros. No quiero que te pierdas esto. No ha habido, escúcheme bien, una demostración de amor más grande en la historia de la humanidad que la que realizó Jesús en la cruz del Calvario. Jamás ha existido una demostración de lo que es el amor de Dios. El Padre, dice la Biblia, su único hijo, su unigénito hijo, fue martirizado, azotado, fue alacerado, crucificado por usted y por mí. Eso demuestra el gran amor que Dios tiene por usted y por mí. Nos muestra ese amor. Por eso el libro de Romanos 5 dice, difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por alguien, por una buena persona. Pero Dios dice, demuestra su amor, mire, demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, lo peor del mundo, Cristo aún murió por nosotros. Uno puede morir por una persona buena quizás, por eso quizás alguien lo puede hacer, pero morir por alguien que es un escandaloso, un malo en la vida, yo no creo que alguien, y que no sea ni tenga ningún vínculo familiar con él, ¿quién va a querer morir por alguien? Por eso es que el acto de Cristo muriendo en la cruz es el acto de amor más grande expresado a la humanidad. Dios no espera que tú le busques. Dios no espera que tú vayas a Él. No, Él viene a ti. Él ya vino a ti. Él no quiere que tú Él no está esperando que tú le busques. Su amor es que Él te buscó primero. Él vino a nosotros y Él brindó la oportunidad. No le importa si eres buena o mala persona. Él vino a ti. Él vino a buscarte. Te sigue buscando. Y a veces lo triste de todo esto es que aunque Él te sigue buscando, te sigue llamando para darte salvación, tú sigues dándole la espalda. Tú sigues negándolo. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué los seres humanos tenemos esto? Mira, las Escrituras dicen que Jesús murió por nosotros mientras estábamos hechos un desastre. Él murió por ti. ¿No crees que esto es importante? Y Juan dice, el capítulo 13 dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Tal vez estés aquí hoy, usted está ahí, quizás estás luchando con esto. Pero quiero decirte que ese amor de Cristo que murió en la cruz es porque te ama de una forma especial. Entonces esto nos lleva realmente al último punto. ¿Por qué Cristo murió por nosotros, por mí? Para abrirme el camino a la vida eterna. Ahora bien, esta no es la única razón por la que Cristo murió en la cruz, por mí. Pero creo que es una de las más importantes. Es una de las más importantes. Él vino a abrir el camino, el paso para yo poder ir a disfrutar de la vida eterna y recibir de Él el regalo de la vida eterna. Él lo hizo, Él murió en la cruz y dijo, voy a hacerlo para darle salvación, para que Manuel pueda tener vida eterna. Por eso Cristo murió en la cruz. Por eso Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, como ves, Jesús murió en la cruz y lo dio todo por ti.
Murió en la cruz para que pudieras recibir el don de la salvación, el don de la vida eterna. ¡Wow! Esto es extraordinario. Yo me pregunto por qué los seres humanos seguimos corriendo de Dios. Dios está ahí a la puerta ofreciéndote este regalo, esta vida esta vida eterna. A veces quizás puede ser parte porque ignoramos quizás el hecho de dónde vamos a pasar la eternidad si morimos sin Cristo. La Biblia habla del lago de fuego, habla del infierno. Entonces, en realidad Dios desde el principio no quiere que tú y yo vayamos allá. Es más, Pedro dice que Jesús retarda su venida porque no quiere que nadie se pierda. El apóstol Pablo en alguna ocasión decía, yo prefiero ser condenado, maldito, si eso sirve para que mi gente, dice, venga al conocimiento de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que te impide entonces? Si tú reconoces que Jesús es quien dijo ser que era, aquel que predijo su misma muerte, que predijo su misma resurrección, yo lo sigo. ¿Por qué? Porque es real, es verdad, es cierto. Entonces, lo que usted y yo debemos entender es que nuestra matrícula ya está hecha. El cielo fue abierto, está pagada la deuda, Cristo murió por usted, el boleto está comprado y te está esperando. No tienes que pagar nada, no tienes que poner ningún depósito. Jesús, no tienes que ganarlo. Es más, no lo podemos ganar, no puedes pagarlo, lo tienes gratis, pero tienes que aceptarlo y hacer un compromiso de seguirlo a Él. Aquel que murió por ti, aquel que murió por mí en esa cruz. Porque recuerda, si te hiciste esta pregunta, ¿por qué Cristo murió por ti? Fue para restaurar tu relación con Dios, fue para pagar tu deuda que no podías pagar, fue para mostrarte cuánto Dios te ama y fue para abrirte el camino y darte la vida eterna. Ese es el Cristo que amamos. Ese es el Cristo que servimos. Yo le doy gracias a Él porque Él ha sido bueno conmigo. Me sacó del fango cenagoso del pecado y me abrió el camino y me ha dado vida eterna. Eso también es para usted. Que Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. Amén.